Así que Donald Trump acaba de rendirse ante Canadá. No una negociación, no una pausa estratégica, no una desescalada mutuamente acordada disfrazada de lenguaje diplomático. Una rendición después de 18 meses de aranceles, sanciones, insultos públicos, amenazas privadas y el peso económico total de la nación más poderosa de la Tierra dirigido contra un país de una décima parte de su tamaño. El presidente de los Estados Unidos caminó hasta el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca, leyó de un texto preparado y concedió virtualmente cada posición que había mantenido desde que comenzó esta confrontación. Cada arancel sobre productos canadienses eliminado. La exigencia de que el primer ministro Carney renunciara retirada. El impulso por el control de los puertos canadienses abandonado. La presión sobre los precios del uranio y el cobre canadienses desaparecida. El marco bilateral que avanza redactado en términos canadienses, estructurado en torno a la soberanía canadiense, reflejando las prioridades canadienses. 18 meses de escalada, 11 confrontaciones principales. La campaña más agresiva de coerción económica dirigida contra un aliado democrático en la era de posguerra terminó no con un apretón de manos y un acuerdo, sino con una capitulación tan completa que el cuerpo de prensa de la Casa Blanca permaneció en silencio atónito durante varios segundos después de que el presidente terminó de hablar antes de que se hiciera una sola pregunta. Pero esto es lo que ocurrió en las 12 horas anteriores a esa aparición en el podio. Porque Donald Trump no eligió este final. Esta no fue una decisión estratégica alcanzada tras una deliberación cuidadosa. 12 horas antes del anuncio, su propio gabinete estaba en abierta revuelta. El secretario del Tesoro supuestamente gritó a través de la mesa de la sala de situaciones. El secretario de Energía presentó una carta de renuncia que fue retirada solo después de que se confirmó la decisión de rendirse. El secretario de Defensa le dijo al presidente frente a todo el equipo de seguridad nacional que la crisis de suministro de uranio se había convertido en una amenaza para la preparación militar que no podía en buena conciencia callar. Y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, la persona cuyo trabajo es proteger los intereses políticos del presidente por encima de todo, le dijo a Trump que si la confrontación continuaba durante el invierno, su partido perdería ambas cámaras del Congreso por márgenes que harían imposible la gobernanza durante los 2 años restantes de su mandato. El gabinete no aconsejó la rendición, el gabinete hizo imposible la continuación. Warren Buffett lo llamó la derrota estratégica más completa de una potencia mayor por una potencia media en la historia económica moderna. Y luego entregó lo que puede ser el análisis definitivo de estos 18 meses. No de lo que salió mal al final, sino de por qué el final era visible desde el principio para cualquiera que entendiera la diferencia entre poder y sostenibilidad. En los próximos minutos les guiaremos a través del contraataque final de Carney, lo que ocurrió dentro de esa sala del gabinete, lo que Trump realmente concedió, lo que le costó a los Estados Unidos recuperar las cosas que había arrojado con sus propias manos y lo que dice Buffett. Esto le enseña a cada líder que alguna vez ostentará el poder la diferencia entre iniciar peleas y ganarlas. Entenderán por qué esto no es solo el fin de la confrontación entre EU y Canadá. Este es el momento en que el mundo aprendió que el tamaño económico no garantiza la victoria estratégica y que el oponente más peligroso no es el que golpea más fuerte, sino el que elimina tus opciones mientras estás ocupado golpeando. Permítanos guiarles a través del contraataque que finalmente quebró a la Casa Blanca. Porque este no fue solo otra represalia en una serie de represalias de 18 meses. Este fue un cambio estructural permanente a la arquitectura económica del hemisferio occidental. Uno que hizo que la confrontación no solo fuera dolorosa de continuar, sino literalmente insostenible. 3 días antes del colapso del gabinete, Mark Carney se paró en la Cámara de los Comunes y anunció la formación de la Autoridad Canadiense de Recursos Estratégicos,
una entidad nacional soberana que consolidó cada exportación estratégica canadiense bajo un único marco institucional con la autoridad legal para establecer precios, seleccionar compradores, imponer condiciones y excluir a cualquier nación considerada hostil a los intereses económicos o de seguridad de Canadá. Petróleo, gas natural, electricidad, uranio, cobre, níquel, cobalto, litio, potasa, elementos de tierras raras, madera, energía hidroeléctrica. Cada producto básico estratégico que Canadá exporta, y Canadá es el productor líder o entre los 5 principales del mundo en casi todos ellos, fue colocado bajo el control de una sola autoridad con el poder de cerrar el grifo en cualquiera o todos ellos para cualquier comprador en cualquier momento por cualquier razón. Esto no fue enmarcado como una medida de represalia, fue enmarcado como una reforma permanente de la gobernanza de recursos canadiense, un cambio estructural que permanecería en su lugar independientemente de quién fuera el presidente en Washington, independientemente de si la confrontación se resolvía, independientemente de cualquier normalización diplomática futura. Canadá no estaba amenazando con armar sus recursos. Canadá estaba institucionalizando el arma de forma permanente, irrevocable, con legislación que pasó la Cámara de los Comunes por unanimidad. Los mercados entendieron las implicaciones antes que los analistas políticos. En 90 minutos del anuncio de Carney, el crudo West Texas Intermediate saltó un 6%. Los futuros del gas natural se dispararon un 11%. Los precios al contado del uranio, ya elevados por las redirecciones anteriores de contratos de suministro, subieron otro 9%. Los futuros del cobre, níquel y litio subieron todos entre 4 y 7%. El S&P 500 cayó casi un 3% en una sola sesión de negociación, la peor caída de un solo día vinculada a toda la confrontación canadiense. Los principales bancos de inversión emitieron notas de emergencia para clientes describiendo esta nueva autoridad como el cambio estructural más significativo en los mercados de materias primas norteamericanas en décadas, advirtiendo que la prima de riesgo para cualquier cadena de suministro estadounidense con exposición canadiense había aumentado permanentemente. Esta nueva entidad no solo amenazó a la economía estadounidense, reestructuró las reglas del juego de modo que Canadá tuviera una ventaja institucional permanente en cualquier negociación futura sobre cualquier producto básico estratégico. Fue, como dijo un ex representante comercial estadounidense más tarde, el equivalente a que su proveedor construya una bóveda alrededor de todo lo que usted compra de ellos y entregue la llave a un comité sobre el que usted no tiene ninguna influencia. Pero esta nueva autoridad no aterrizó en un vacío. Aterrizó encima de 18 meses de crisis compuesta, ninguna de las cuales había sido resuelta, todas las cuales seguían sangrando, y cada una de las cuales había debilitado, encarecido y hecho políticamente más insostenible la posición estadounidense cada semana que pasaba. Los aranceles que iniciaron la confrontación habían costado a los consumidores estadounidenses un estimado de 47,000 millones en precios más altos en todas las categorías de importaciones canadienses. Desde la madera que aumentó los costos de la vivienda hasta las piezas de automóvil que elevaron los precios de los vehículos, pasando por los productos agrícolas que golpearon las facturas de los supermercados en los estados fronterizos. La suspensión energética había sumergido a Michigan, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Minnesota, Wisconsin y Maine en emergencias energéticas declaradas con operadores de redes eléctricas, activando protocolos de contingencia y advirtiendo sobre apagones rotativos durante los periodos de demanda pico. Los precios del gas natural en el Medio Oeste se habían duplicado. Los futuros del gasóleo de calefacción alcanzaron niveles no vistos en más de una década. Las familias en Nueva Inglaterra enfrentaron facturas de calefacción invernal que consumían una cuarta parte de sus ingresos mensuales. La ruptura diplomática, la primera en casi 160 años de relaciones continuas, había creado un caos logístico a lo largo de la frontera compartida más larga del mundo.
procesamiento de visas suspendido, servicios consulares eliminados. El comercio transfronterizo que involucra cualquier proceso facilitado por el gobierno, perturbado o detenido por completo. La frontera de 8.800 kilómetros que había estado sin defender durante más de un siglo ahora operaba en un vacío diplomático. El cierre del espacio aéreo había costado a las aerolíneas estadounidenses más de $3.000 millones anuales en desvíos, añadiendo horas a los vuelos transatlánticos y creando retrasos en cascada en cada hub internacional de la costa este. La negativa portuaria había expuesto la dependencia comercial estadounidense de la infraestructura canadiense y redirigido la capacidad de envío hacia socios no estadounidenses a través de acuerdos a largo plazo que consolidaron el realineamiento. Los aranceles al cobre habían duplicado los costos del cable y aplastado decenas de miles de empleos de contratistas eléctricos. Trabajadores en múltiples estados seguían sentados en sus mesas de cocina, haciendo matemáticas que no funcionaban, incapaces de permitirse los materiales que necesitaban para hacer su trabajo. El ahora infame intercambio en la conferencia de Burdeos había destrozado la percepción del dominio estadounidense frente a todos los líderes aliados de la Tierra con un solo chiste que se convirtió en el clip político más compartido en la historia de las redes sociales, todavía en tendencia meses después. La situación del uranio había bloqueado el combustible nuclear estadounidense en contratos con otras naciones durante los próximos 2 décadas, con 93 reactores que generan el 20% de la electricidad estadounidense, enfrentando ahora una incertidumbre de suministro que el Pentágono había clasificado como una amenaza para la preparación militar. Y un insulto público dirigido a los trabajadores canadienses había vaciado sitios de construcción en 6 estados, costando a la industria $8.000 millones en el primer año solo y enviando a decenas de miles de los trabajadores especializados más habilidosos del hemisferio occidental a casa, a Canadá, con bonificaciones por firma financiadas por los mismos aranceles que América había impuesto. Ninguna de estas crisis fue un evento único. Estaban en curso, se estaban compoundando. Los costos de energía se acumulaban cada mes. Los empleos en construcción no estaban volviendo. Los contratos de uranio no eran reversibles. Los trabajadores no estaban regresando. Cada mes que continuaba la confrontación, el daño se profundizaba y la viabilidad política de sostenerla se erosionaba aún más. La Autoridad Canadiense de Recursos Estratégicos no fue la crisis que quebró a la administración. Fue la última gota colocada sobre un montón de gotas que se habían ido acumulando durante 18 meses. Fue el peso final sobre una estructura que ya se estaba derrumbando bajo la masa combinada de cada error de cálculo anterior. Y cuando el peso total de lo que significaba esta nueva entidad, combinado con todo lo que había venido antes, llegó a la sala del gabinete, algo dentro de la administración se quebró. La reunión de emergencia del gabinete se convocó a las 6 de la tarde y se programó para 90 minutos. Duró más de 5 horas. Al final, el presidente de los Estados Unidos estaba sentado a la cabecera de una mesa, rodeado de personas que él había nombrado, personas que lo habían defendido a través de cada crisis anterior, personas cuyas carreras estaban ligadas a la suya, y cada una de ellas le estaba diciendo que había terminado. El secretario del Tesoro presentó una evaluación económica clasificada preparada en las 72 horas anteriores. Esa evaluación mostraba que si la confrontación continuaba durante el invierno con la nueva autoridad canadiense en vigor, la contracción del PIB en el primer trimestre alcanzaría un estimado de negativo 1,4%, el primer trimestre de PIB negativo desde la pandemia. El desempleo en construcción, energía y manufactura alcanzaría niveles no vistos desde la crisis financiera. Los costos de energía al consumidor en los estados fronterizos superarían el umbral que el modelado histórico asociaba con un catastrófico efecto electoral adverso. El secretario del Tesoro supuestamente colocó el documento sobre la mesa y dijo: «Señor, la economía no puede soportar otro trimestre de esto». Eso no es una opinión. Eso es aritmética.
El secretario de Energía siguió con un informe que mostraba que los apagones rotativos ahora se proyectaban para más de una docena de estados durante la demanda pico invernal si no se restauraban las importaciones de energía canadienses. Las reservas de gas natural estaban en su nivel estacional más bajo en casi una década. El modelo de contingencia del Departamento de Energía mostraba que sin el suministro canadiense restaurado para noviembre, los protocolos de racionamiento tendrían que activarse en Nueva Inglaterra por primera vez desde los años 70. La carta de renuncia del secretario de Energía, ya redactada, ya firmada, estaba en el bolsillo de su pecho durante todo el informe. Le dijo a sus colegas después que la presentó antes de la reunión y aceptó retirarla solo después de que se confirmó la decisión de rendirse. El secretario de Defensa entregó la evaluación que múltiples personas en la sala más tarde describieron como el momento en que la resistencia colapsó. Presentó la evaluación clasificada completa del Pentágono sobre la situación del uranio, significativamente más alarmante de lo que se había informado públicamente. Dijo, según 3 personas presentes, que la situación del uranio ya no era un tema comercial, era un tema de preparación. La cadena de suministro de combustible para reactores navales estaba bajo estrés. Los supuestos de reservas estratégicas se basaban en cadenas de suministro que ya no existían. Declaró que era incapaz de certificar al Congreso, que la postura de disuasión nuclear no se veía afectada y que no mentiría al Congreso. La sala quedó en silencio. El secretario de Comercio siguió con el recuento de daños domésticos acumulados. Cientos de miles de empleos afectados. Decenas de miles de posiciones de contratistas eléctricos canceladas. Miles de millones en costos de construcción por el éxodo de trabajadores. Docenas de proyectos hospitalarios pausados. Distritos escolares aplazando mejoras de seguridad. Centros de datos reubicándose en Canadá. Los asesores políticos presentaron encuestas que mostraban que la confrontación era el tema más citado entre los votantes de estados indecisos y que las proyecciones de las elecciones de mitad de mandato ahora mostraban pérdidas en ambas cámaras. Un asesor político senior, una persona que había estado con el presidente desde su primera campaña, dijo lo que múltiples testigos describieron como la declaración más directa que alguien había hecho jamás al presidente en una sala cerrada. Señor, podemos sobrevivir a un mal acuerdo comercial. No podemos sobrevivir simultáneamente a una recesión, apagones rotativos y una crisis de preparación de defensa. No en un año de elecciones de mitad de mandato, no en ningún año. Ha terminado. Trump resistió durante la primera hora después de las presentaciones. Argumentó. Culpó a Carney, culpó a los medios, culpó a los miembros del gabinete que presentaban los datos. Propuso escalada, aranceles adicionales, sanciones secundarias, medidas de represalia que el secretario del Tesoro le dijo categóricamente que acelerarían el daño en lugar de revertirlo. Propuso salir a la luz pública y enmarcar la Autoridad Canadiense de Recursos como un acto de guerra económica. Su director de comunicaciones le dijo que el público ya culpaba a la Casa Blanca por un margen de 53 a 31. Uno por uno los argumentos se agotaron. Uno por uno las alternativas fueron eliminadas. Y luego la sala quedó en silencio. El presidente permaneció en silencio durante lo que 3 testigos estimaron independientemente entre 2 y 3 minutos. El silencio sostenido más largo que cualquiera en la sala había experimentado con este presidente. Cuando habló, dijo 4 palabras. Redacten el comunicado. Bien. Y luego Donald Trump caminó hasta el podio. Y por primera vez en toda la confrontación de 18 meses, por primera vez argumentablemente en toda su carrera política, leyó de un texto preparado sin una sola desviación, sin una sola improvisación, sin un solo momento de improvisación o postura. El comunicado tenía aproximadamente 812 palabras. Tardó poco menos de 5 minutos en entregarse. Su voz era plana, su cadencia era mecánica. Sus ojos no se apartaron del teleprompter. El comunicado anunció la eliminación de todos los aranceles, el retiro de todas las demandas y el inicio de un nuevo marco bilateral a conducirse sobre la base del respeto mutuo y la igualdad soberana. Ese lenguaje vino directamente de las comunicaciones diplomáticas canadienses. El comunicado no usó la palabra rendición. Usó frases como un nuevo capítulo y compromiso orientado al futuro.
Pero el contenido, la totalidad de las concesiones, la ausencia de cualquier concesión canadiense a cambio, la adopción del lenguaje canadiense, le dijo a cada observador lo que estaban presenciando. América no negoció un acuerdo. América pidió que le devolvieran sus propias cosas. Luego Carney respondió con 63 palabras. De pie en Ottawa sin banderas, sin ministros, sin escenografía. Dijo: Canadá acoge la decisión de los Estados Unidos de regresar a un compromiso respetuoso y constructivo. Esperamos construir un nuevo marco bilateral fundado en el respeto mutuo, la igualdad soberana y el reconocimiento de que ambas naciones se fortalecen como socios genuinos en lugar de adversarios. Canadá siempre ha estado lista para esa conversación, sin alardear, sin vuelta de la victoria, sin mención de Trump por nombre, sin referencia a ninguna de las 11 escaladas principales que habían definido el periodo más turbulento en la historia de la relación bilateral. 63 palabras que no hacían referencia a ninguna de ellas, como si 18 meses de confrontación fueran simplemente un patrón climático que había pasado. La contención fue el movimiento de poder final. Un líder menor habría dado una vuelta de la victoria, habría enumerado las demandas que fueron retiradas, habría recordado al mundo que Canadá había tenido razón en cada momento. Carney no hizo ninguna de esas cosas porque el ganador que no celebra está comunicando algo mucho más devastador que el ganador que sí lo hace. Está comunicando que el resultado nunca estuvo en duda, que la victoria no requirió reconocimiento porque era la conclusión esperada de una estrategia que había estado corriendo pacientemente e invisiblemente desde que se impuso el primer arancel. Warren Buffett entregó la autopsia definitiva. En 70 años de negocios, dijo que ha observado exactamente 3 tipos de derrota. Derrota por la fuerza, rara, dramática, obvia. Derrota por error, común, visible, corregible. Y derrota por agotamiento, el tipo más devastador. Cuando alguien no trata de vencerte, cuando alguien simplemente elimina tus opciones una por una, silenciosamente, sistemáticamente, hasta que te despiertas y descubres que no te quedan movimientos. Eso, dijo, es lo que le pasó a los Estados Unidos. Carney nunca intentó derrotar a Trump. Nunca intentó superar en fuerza a la economía estadounidense. Eliminó opciones. La energía eliminada, los canales diplomáticos eliminados, los puertos eliminados, el cobre eliminado, el uranio eliminado, los trabajadores eliminados, la percepción de dominio eliminada. Y cuando has eliminado suficientes opciones, la única opción que queda es la rendición. Eso no es un resultado de negociación, es una inevitabilidad estratégica. Ofreció un paralelo empresarial. Una empresa importante, la más grande de su industria por un factor de 5, entró en una guerra de precios con un competidor más pequeño. La empresa grande ganó cada batalla. Cada trimestre bajaba los precios más profundamente. Cada trimestre la empresa más pequeña igualaba o retrocedía. La junta de la empresa grande celebró cada victoria táctica. Brindaron con champán. Se dieron bonificaciones mutuamente. Le dijeron a sus accionistas que la empresa más pequeña había terminado. Lo que no notaron, lo que estaban demasiado ocupados celebrando para ver, fue que la empresa más pequeña, mientras perdía la guerra de precios, estaba firmando silenciosamente acuerdos de suministro exclusivos con cada distribuidor principal de la industria, asegurando espacio en los estantes, asegurando redes logísticas, construyendo relaciones con los minoristas, mayoristas y empresas de transporte que realmente mueven el producto de la fábrica al consumidor. Y cuando la empresa grande finalmente llevó el precio de la empresa más pequeña a cero, cuando pensaron que habían ganado, cuando el champán fluía, descubrieron que no podían llevar su producto al mercado. Los distribuidores estaban bloqueados. El espacio en los estantes estaba comprometido. La logística estaba atada en contratos de varios años. La empresa grande ganó cada batalla y perdió la guerra porque ganar batallas no es lo mismo que ganar guerras. Y la empresa más pequeña entendió algo que la más grande nunca entendió. No tienes que vencer a alguien para derrotarlos. Solo tienes que hacer irrelevante su victoria. Buffett lo conectó de nuevo con los 18 meses con una claridad que hizo que todo el arco pareciera inevitable. Cada arancel que Trump impuso fue una batalla que ganó. La economía de Canadá sintió el dolor.
Los consumidores canadienses pagaron precios más altos. Las industrias canadienses se ajustaron. En ese sentido táctico estrecho, los aranceles funcionaron, lastimaron a Canadá. Pero mientras Canadá absorbía esos golpes, mientras Carney recibía esos puñetazos, estaba haciendo exactamente lo que hizo la empresa más pequeña. Estaba firmando contratos de energía con Europa. Estaba redirigiendo el cobre hacia compradores asiáticos. Estaba asegurando el uranio con Francia y Japón. Estaba construyendo la Autoridad de Recursos Permanente. Estaba construyendo un mundo en el que los Estados Unidos podían ganar cada batalla y aún así perder la guerra. Y eso es exactamente lo que ocurrió. América ganó cada batalla. América perdió la guerra. Y las personas que celebraban las batallas nunca notaron que la guerra se estaba perdiendo hasta el día en que se presentaron y descubrieron que el uranio había desaparecido, el cobre había desaparecido, los trabajadores habían desaparecido, los puertos habían sido redirigidos, los aliados estaban alineados con Canadá y la única opción que quedaba era un podio y un comunicado preparado. Su conclusión fue la declaración más simple y más devastadora de toda la serie. El poder no es lo que tienes. El poder es lo que puedes sostener. América tenía más de todo: PIB, militar, apalancamiento financiero, peso diplomático. Pero Canadá podía sostener su estrategia. América no podía sostener las consecuencias de su propia agresión. Y la sostenibilidad siempre gana. Siempre. En cada mercado, cada sala de juntas, cada confrontación entre naciones, Trump tenía poder, Carney tenía paciencia. Y en el concurso entre poder y paciencia, la paciencia gana porque el poder se agota a sí mismo. Y la paciencia simplemente espera. La contabilidad completa de 18 meses tomará años para compilarse completamente, pero los números preliminares son asombrosos. Impacto acumulado en el PIB. Un estimado de 1,7 billones de dólares en producción perdida, crecimiento reducido y perturbación económica en todos los sectores afectados. Pérdidas de empleo que suman bien más de 300,000 posiciones eliminadas, suspendidas o sin cubrir. Costos de energía al consumidor en los estados fronterizos afectados, un aumento promedio del 23% por encima de los niveles previos a la confrontación. El S&P 500 tuvo un rendimiento inferior a los índices globales en un 11% durante el periodo de 18 meses, con más de 1,2 billones de dólares en capitalización de mercado que los inversores estadounidenses perdieron en relación con sus pares internacionales debido a una guerra comercial que terminó en rendición incondicional. El uranio canadiense ahora está bloqueado en contratos con otras naciones durante los próximos 15 a 20 años. El cobre canadiense ha sido redirigido a compradores europeos y asiáticos bajo acuerdos a largo plazo. La capacidad portuaria canadiense ha sido permanentemente reorientada. Decenas de miles de trabajadores calificados han sido absorbidos en proyectos fuera de los Estados Unidos. Y la Autoridad de Recursos Permanente permanece en su lugar, un arma cargada en un gabinete cerrado, lista para desplegarse contra cualquier nación que Canadá considere hostil a sus intereses. El arma no desaparece porque la guerra terminó. Permanece. Espera. Y todos saben que está ahí. Trump tenía poder, Carney tenía paciencia. Y la paciencia ganó. Por favor, hagan clic en el icono de la campana y suscríbanse a mi canal para actualizaciones diarias.